Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yahweh les bendiga grandemente el día de hoy, hermanos. Antes de comenzar con la instrucción, antes de levantar mesa, recordemos el proceso que hemos estado haciendo. Declarando que Yahweh es Yahushua. Entendiendo que el Padre se hizo carne para habitar entre nosotros. Recordemos los libros apócrifos, como el libro de Juan, el de Adán y Java, en el cual ellos declaran que Yahweh se hizo carne. También recordemos las escrituras con el joven rico y también con el paralítico, en el cual les está revelando que él es Yahweh, pero ellos, como tenían un velo, no podían verlo. A Felipe también le dice. Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. ¿Qué es lo que le dice Yahushua? Felipe: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis reconocido? Entonces, comprender que Yahushua es Yahweh. Ahora, declaramos también en el altar del sacrificio, recordemos que Yahweh, que Yahushua murió por nuestros pecados para redimirnos, en el cual nos presentamos delante de su altar para que el Padre, en su gran compasión, perdone todos nuestros malos pensamientos. Y si tu pecado fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la nieve. Que el Padre tenga rajen y misericordia de cada uno de nosotros por nuestras faltas, y que también hagamos conciencia y que el tiempo está por finalizar y tenemos que crear conciencia en lo que estamos haciendo para cambiar, ser criaturas nuevas, nacer en el agua y en el Espíritu. Ahora también recordemos que el proceso de la fuente de bronce, lavar manos, lavar los pies, permítame lavarle las manos, permítame lavarle los pies, en el cual recordemos que las manos, las obras, los pies, la enseñanza, la instrucción, que también se me olvidó. Recordemos que el día de hoy los estoy acercando al redil para que entren, en el cual el Mesías dice que Él es la puerta de las ovejas. Entonces, permítanme guiarlos el día de hoy como su pastor a todas las ovejas que se acercan a esta casa para comer el lejem, en el cual hoy vamos a comer carne sólida. No les di lejem en la mañana. Recordemos Éxodo 16, haciendo referencia del manjut. ¿Qué es esto? ¿Qué es este conocimiento que se está impartiendo? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que probablemente mucha gente se esté preguntando? ¿Qué es esto? Pero bueno, se los vamos a revelar en las mañanas y en las tardes para que recojan el alimento, la carne o el lejem. El día de hoy tengo planeado darles carne, que es un tema que les había explicado anteriormente referente a la reencarnación. El tema de el día de hoy es la reencarnación. ¿Existe la reencarnación o no existe la reencarnación? Es un tema muy interesante y yo sé que les va a gustar. Voy a tratar de hacerlo un poco didáctico, algo que sea entendible de una forma muy sencilla. Y yo creo que con los ejemplos que les voy a compartir, pienso yo, si el Padre así lo desea, para que ustedes lo alcancen a apreciar de una mejor manera. Entonces vamos a leer varios versos de la Escritura para poder entrar en ese contexto, pero vamos a seguir el proceso del Mishkan. Recordemos que la piedra fundamental es el Mashiach, que es la piedra del fundamento que desecharon los edificadores, y él es la representación también de la piedra del ángulo. Recordemos que existen tres piedras: la piedra del fundamento, la piedra de encadenado y la piedra del ángulo, que son las tres piedras más importantes, como la representación del Mesías, la de encadenado como los dos testigos y la de
el ángulo que es la representación del príncipe heredero. Ahora, vamos a seguir con lo que viene siendo el velo de la verdad. Nos acercamos para que el Padre nos quite ese velo de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, el cual agua y sangre, para que se pueda revelar su espíritu, para poder entender su espíritu. Porque recordemos que Yohanan venía bautizando en agua, pero vamos a bautizar en el espíritu del Mashiach. Nos acercamos a esa puerta de la verdad, en el cual la representación del trono de Yahweh que hemos estado compartiendo en la carne que dimos anteriormente. Aquellas personas que lo hayan visto, pues más o menos saben de qué les estoy hablando. En el momento que muere, como Él es el Lejem, Él es la carne, Él es el agua, Él es la sangre y Él es el espíritu. La representación de todo aquello para que nosotros entendamos la enseñanza y sepamos cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Levanto mesa ahora sí, el día de hoy, mesa, recordemos que es de la tribu de Yosef, y me acerco a ustedes para poder compartirles esta enseñanza que es carne para ustedes. Y pues nuevamente, como les he estado hablando anteriormente, esperemos que ya hayan crecido un poquito y esperemos si lo puedan analizar y verificar, ya que todo es un proceso, ¿no? Entonces, también está la menorá, los 7 ruas de Yahweh, los 7 asambleas, los 7 malaj, también lo que viene siendo los 7 sentidos y muchas otras cosas más que se pudiesen expresar, ya que la representación del 7 es la plenitud de Yahweh, que es la instrucción que Yahweh me mandó, en el cual así se llama la página o el canal de Facebook para poder impartirles lo que el Padre me ha mostrado para ustedes. Sin más preámbulos, damos inicio a lo que viene siendo la instrucción, en el cual se llama ¿existe la reencarnación o no existe la reencarnación? Vamos a ver si existe o no existe. Vamos a dar inicio con lo que viene siendo Nicodemo, ¿vale? Porque en el contexto de Nicodemo es donde mucha gente puede interpretar que sí existe. Y vamos a ver el contexto para poder aclarar las ideas. Que Yahweh sea descendiendo sobre nosotros su ruaj de temor para que podamos ser guiados, su ruaj de sabiduría, su ruaj de conocimiento, su ruaj de entendimiento, su ruaj de poder, su ruaj de consejo y el ruaj del Mashiach de Yahushua para que descienda sobre cada uno de ustedes y sobre mí para poder compartir su enseñanza. Sea Yahweh exaltado por siempre, por los siglos de los siglos. Él es nuestro único maestro. Bueno, dice Yahushua y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo viene del significado victoria. Ok, vamos a verlo aquí. Vamos a buscarlo para que lo alcancen a apreciar. Significado. Nicodemo, significado. Victoria del pueblo. Ok, como la representación que muchas marcas de tenis lo tienen como Nike, en el cual pues bueno, esa también ya sería la representación de una diosa que se llama Nike, para que lo tomen en cuenta y se tomen un poquito del tiempo de investigar, pero en sí significa victoria, ok, victoria del pueblo, Nicodemo. Ahora seguimos. Entonces, que se llamaba la victoria del pueblo, un principal entre los exaltadores de Yahweh. Ahora dice, este vino a Yahushua de noche. No lo estamos haciendo con el hebreo que normalmente trabajamos, porque pues no, en esa página pues no está traducido en hebreo, está traducido en griego.
Entonces, pues, para que lo tomen en cuenta, vamos a tratar de trabajar de esta manera, pero aclarando los puntos, tratar de ser detallista eh, y profundizar en lo que estamos haciendo. Dice, este vino a Yahushua, que es la luz de noche. Nicodemo, que es la victoria del pueblo, viene de noche a la luz, que es Yahushua. O sea, esa victoria del pueblo es que estaban en oscuridad, estaban en la carne, en el concepto de que la victoria sobre la carne es Yahushua. Pero aquí vemos la victoria en el cual el adversario ha hecho creer a muchos yahudí, a muchos exaltadores o que se dicen ser yahudí, que el comienzo del día es en la noche, o la noche es la representación de que la Torah para ellos es la victoria, en el concepto de que la Torah se tiene que llevar a la luz, a la interpretación de la luz, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, y al morir estamos en oscuridad, pero al estar en el Mashiach estamos en vida, estamos en luz, estamos viviendo, ¿ok? Y dice así, y le dijo, Rabbi, maestro, sabemos que has venido de Yahweh como maestro. Importante, Yahweh se creó a sí mismo siendo como maestro. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a leer un poquito lo que viene siendo el libro apócrifo de Juan para que ustedes lo puedan apreciar. Que lo que yo les he estado diciendo referente de que Yahweh se creó a sí mismo, pues la escritura lo dice. Aquí estamos en el capítulo 4 del libro apócrifo de Juan. Nuevamente, por favor, si una persona se va a tomar el tiempo de leer ese libro, tiene que tener bien cimentado lo que es la Torá y los profetas, porque si no, pueden perderse, ya que esta escritura literalmente es en un contexto es espiritual. Ahora hay que entender que es espiritual. Lo espiritual es aquello que no podemos ver. Un ejemplo, el amor. Pues el amor tú, o sea, en sí no puedes decir, mira, aquí yo tengo el amor en mi mano. No se puede. Pero uno sí lo puede ver reflejado en el comportamiento de alguien. Pudiésemos decir, eso es amor. Mas sin embargo es algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver, para que lo tomemos en cuenta. Esto es lo que está narrando el libro apócrifo de Juan. O sea, son cosas espirituales, invisibles, son cosas invisibles que no se puede ver, que ahí es donde habita el Creador, que es en la primera creación. La primera creación donde Él estuvo es todo eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la segunda creación ya es lo que conocemos como ángeles, que sí se pudiesen ver. La tercera creación se pudiese ver como nosotros. ¿Ok? Entonces, material, espiritual y algo invisible que no se puede ver. Por eso en el libro de Enoch dice, y que de Adoil salió la luz, pero era de algo invisible, en el cual de eso invisible se muestra visible para poder verse. Eso ya se pudiese ver como lo invisible que se puede hacer visible. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Capítulo 4, verso 14. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Yahweh, el Cristo, producido por sí mismo, porque Yahweh se produjo a sí mismo, a quien el Ruach había honrado con grandes aclamaciones, que vendría siendo Bárbelo cuando habla este libro. Nuevamente repito, ¿por qué soy muy insistente en esto de que tengan cuidado en leer este libro? Porque los puede desviar, porque más adelante hay una información que si no estamos preparados
y si no entendemos el contexto de todo, podemos desviarnos de la verdad. Entonces, para eso hay que estar informados de más, o sea, de ver el contexto de todo lo que ha sucedido en los demás libros y poder así armar el rompecabezas. Entonces, de esa manera puedes conectar las piezas. Si no, te vas a creer que Yahweh es malo, cuando realmente Yahweh no es malo. Pero bueno, para que lo tomen en cuenta. Dice, este vástago salió a través del pensamiento anterior. Este vástago salió a través del pensamiento anterior. El espíritu virgen invisible colocado a este Yahweh verdadero, producido por sí mismo. Yahweh se produció por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender el universo al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él. Bueno, ahora, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Referente, estábamos en... Sabemos que has venido de Yahweh como maestro, que Yahweh se creó a sí mismo, porque uno solamente es el maestro. ¿Y dónde dice esto? Aquí, en lo que es Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, uno como Yahweh, que se hizo a sí mismo. Uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahora, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Ahí se puede ver, estamos atando los versos para poder aclarar más la interpretación de lo que estamos hablando. Ahora, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Lo que estamos hablando referente a eso, que Yahweh se creó a sí mismo, tomando en cuenta las señales, que le dio vista a los ciegos, a los sordos hizo que escucharan, a los mudos hizo que hablaran. Entonces, esto se puede ver de manera física y de manera espiritual. Comprender que la gente en ese tiempo fue sanada, tanto del cuerpo, del alma y del espíritu. Recordemos que estas tres cosas son importantes para que nosotros estemos en armonía con Yahweh. Ahora, yo creo y yo sé que va a suceder que esto mismo, o sea, muchos pensamos que, bueno, ya las cosas van a ser espirituales, pero pienso que no es así. Pienso que vamos a tener esa capacidad, o el príncipe heredero tendría esta capacidad de poder hacer estos milagros, también como lo hizo el Mashiach. ¿Por qué? Porque obviamente en ese contexto nosotros deberíamos de tener todas estas cosas más elevadas, las interpretaciones más elevadas que en aquellos tiempos, y los discípulos lo pudieron hacer y realmente pues estaban recién nacidos en el contexto espiritual, pues obviamente nosotros creo que también lo vamos a poder lograr hacer, pero todavía estamos en este proceso de poder acercarnos realmente a la pureza de como lo hicieron los discípulos, ¿ok? De estar en la presencia del Espíritu para lograr hacer todas esos milagros. Ahora, dice así, dice, y respondió Yahushua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. El que no naciere de nuevo. Recordemos que hay diferentes tipos de nacimientos. Está el nacimiento en agua y está el nacimiento en el espíritu. Más adelante lo vamos a alcanzar a apreciar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso se puede ver como la reencarnación. Eso es lo que le está preguntando
una persona que estaba en la oscuridad porque se acercó de él de noche a la luz. ¿Ok? Entonces tomarlo en cuenta que un ser de oscuridad, o una persona que carecía de conocimiento o que estaba en la carne o que no tenía luz, le estaba preguntando a un ser que era espiritual, a un ser que estaba en la luz, a un ser que a la escritura lo eleva para poder darle su verdadera interpretación, diciéndole: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Segunda vez como casa. La segunda letra del hebreo es dos. Es la representación de dos como la bet, como una casa. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre, en el cuerpo de nuestra madre y nacer? Igual, recordemos que si lo queremos ver en el contexto espiritual, lo primero que se crea es el espíritu. Después es el alma, como la segunda. O sea, le está diciendo: ¿acaso mi alma puede entrar en el vientre de su madre, de mi madre, y volver a nacer? Mi alma, o sea, es lo que le está preguntando. ¿Ok? Porque de alguna otra manera no lo expresa, pero hay que entender que ahí hay simbolismos con los números, interpretaciones, hay que profundizar en cada detalle. Y le dice, respondió Yahushua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Es la segunda vez que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Ahora, aquí hay tres tipos de nacimientos. ¿Ok? Está el nacimiento representado físicamente. ¿Ok? En el cual se puede ver como una persona cuando está en el vientre de su madre, cuando es un feto, viene en esa bolsa de agua. El que no naciere de agua, ¿ok? Sin duda creo que lo entendemos todos. Ahora, ¿cuál sigue? El bautizo. El bautizo en agua que traía Yohanan, que eran inmersos en el agua, que sería la representación de la Torá. ¿Ok? Y dice: y del espíritu. Ahora, esa es otra inmersión. Recordemos que de este lado, lo que viene siendo Hechos 11, hace referencia a Hechos 11:15, dice así: y cuando comencé a hablar, esto viene siendo cuando Kefá le da el informe a la iglesia de Jerusalén. Dice: y cuando comenzó a hablar, cayó el espíritu, el Ruach HaKodesh, sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Adón, por Yahweh, por Yahushua, cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Si Yahweh pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yahushua, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Yahweh? Entonces todas estas cosas oídas callaron y glorificaron a Yahweh, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Yahweh arrepentimiento para vida eterna. Ahora, tomando en cuenta esto, lo que podemos ver es que están estos dos tipos de bautizos, en agua y en el espíritu. Claro, mucha gente lo hacía físicamente en aquel tiempo en el cual se sumergían en el agua y ascendían. ¿Estamos de acuerdo? Como ver el proceso de una persona que regresa al principio, como una persona que comienza en la Torá a profundizar en las aguas, que las aguas, recordemos que es la escritura referente al conocimiento del orden de los antiguos como letras, números y símbolos, y literalmente es lo que estamos haciendo. Estamos
con la enseñanza del Lehem que hemos estado compartiéndoles, es referente a nacer en las aguas, porque volvemos al principio. Nacer es volver al principio, a la luz, que es la representación del primer día. ¿Ok? Porque estaba desordenado y vacío nuestros pensamientos, y con las aguas nosotros somos purificados. Con la luz podemos ver. Damos a luz con la Torah, con la enseñanza de la palabra. Ahora, ese es un nacimiento. Pero ahí está el otro nacimiento del Espíritu. Ese otro nacimiento del Espíritu lo podemos ver en lo que viene siendo en Hechos 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquí podemos ver cómo podemos comprender que este otro nacimiento es diferente. Es diferente en el contexto de el Espíritu es la representación de un conocimiento que desciende sobre nosotros, que nace o habita sobre nosotros. Entonces, para que lo podamos empezar a aclarar los puntos referente de que si existe o no existe la reencarnación. Entonces, seguimos avanzando y dice así: no puede, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que estábamos hablando ahorita. Una persona que nace físicamente, pues así es como lo hace, nacer de su madre y entrar a esta tierra. Y dice: y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Entonces, hay dos diferentes tipos de nacimientos. Que la luz la luz que uno da en esta realidad es de manera física, y la luz que nos da el Ruach HaKodesh es para alumbrar a todos en casa, que es la representación de la menorá. Cuando está hablando del Espíritu, está hablando la representación de la menorá. Esos 7 espíritus son los que nos estaría dando luz a nosotros. Conforme al Padre le plazca, le va a dar a cada uno su espíritu. Nos va a dar esa luz para poder nacer en ese conocimiento, para adquirir ese conocimiento, sabiduría, temor, conocimiento, entendimiento, poder, consejo, o el espíritu del Mesías, que es profetizar su palabra. Ahora dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. El viento sopla de donde quiere. Recordemos que el Mesías se presentó a sus discípulos en Juan 20, 19, haciendo referencia, y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los Yahudí, recordemos, estando las puertas cerradas. Estas puertas cerradas, lo que siempre hemos estado compartiendo en esta casa, es referente a lo que viene siendo las puertas que uno tiene, que es la representación de sus sentidos: el oído, su boca, sus ojos. Eso se puede ver la representación de puertas que se abren o se cierran, dependiendo de cada uno. ¿Qué es lo que esté habitando dentro de nosotros? ¿Qué permitimos? ¿Qué permiten
o qué permitimos nosotros que entren a este hogar. Cuando estás viendo algo por YouTube, cuando estás viendo algo por algún canal, estás permitiendo que esa información entre a ti. Cuando estás escuchando música, como un ejemplo, música mundana del mundo, estás permitiendo que esas palabras entren a tu casa. Y de alguna u otra manera es un espíritu, es un conocimiento. ¿Vale? Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yahudí, vino Yahushua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, como la representación de nuestro corazón. Porque recordemos que el corazón, puesto en medio, porque recordemos que el corazón representa lo que viene siendo la menorá. Porque la menorá es la que siempre estaba encendida en el Mishkan, nunca se apagaba, y como el corazón está siempre palpitando y nunca para, se mantiene siempre con esa luz para que nosotros podamos tener vida. Entonces, tomarlo en cuenta en ese concepto. Y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las manos y el costado, como la representación de mano de sus obras o de lo que había él hecho. Y el costado, donde fue atravesado, donde le salió agua y sangre, que es la representación de la luz. Es la verdad, él es la verdad y él es la luz. 144 y 441. Recordemos que el espejo de 144 es 441, en el cual en su costado salió agua y sangre como la representación de Eva que sale del costado de Adán, representando a la mujer como el pueblo escogido, trayendo luz a las naciones, entendiendo que también las manos son las señales, como la representación del primero y del último, que por medio de sus acciones y por medio de sus obras, también referente a los dos testigos, por medio de sus obras, trae lo que viene siendo los fundamentos de la Torá y de los profetas para dar testimonio de la luz y de la verdad. Ahora dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Adón. Entonces Yahushua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach HaKodes. Le sopló. Eso es lo que quiero llegar. Recordemos que aquí le dice, el viento sopla de donde quiere. Recordemos que el Mashiach le sopló a sus discípulos. Como el referente, terminando aquí, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Pero ¿qué es lo que dijo primero? Les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso fue lo que les dijo antes de darles el soplo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y les dijo, recibid el Ruach HaKodes. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Es importante ahí el concepto de perdonar, para que si el Padre nos perdone nuestras ofensas también. Lo que hablamos referente al primer utensilio, referente al altar del sacrificio, en el cual si nosotros tenemos algún pleito con nuestros hermanos, antes de ir y acercarnos ante la presencia del Creador para pedir perdón por algún error o pecado, primero tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ok, tomarlo en cuenta. Ahora, dice así, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Su sonido se puede ver representado como el conocimiento que el Espíritu
el conocimiento que el Padre nos proporciona a cada uno de nosotros, o también haciéndose referencia al verso anterior que acabamos de leer, en el cual nosotros declaramos que Yahushua resucitó, porque recordemos que se le presenta a sus discípulos después de haber resucitado, en el cual al oír el sonido que son las palabras de nosotros dando testimonio de él, revelamos que todo lo que él hizo era verdad. Recordemos agua y sangre, en el cual las manos y el costado de lo que estábamos leyendo anteriormente. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pregonando que el Mashiach resucitó y venció a la muerte, trayéndonos a nosotros la vida eterna para poder habitar con él en su reino. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Bueno, entonces tomarlo en cuenta esto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yahushua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces el testimonio era el testimonio del Mesías, que lo que él estaba predicando era la verdad referente a la interpretación que ellos tenían de la palabra. Sin embargo, viene el Mesías en el Espíritu trayendo la verdadera interpretación, la verdadera enseñanza, para que nosotros no estemos en la carne, sino en el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Esto es muy importante, porque se está refiriendo a esto. Todo esto es referente. ¿Ok? Referente a las cosas celestiales, o sea, de cómo nació el Espíritu y todo eso, ¿no? Cómo Yahweh se creó a sí mismo, cómo creó el pensamiento anterior, el conocimiento anterior, cómo creó lo que viene siendo a los 10 reinos. Aquí lo podemos apreciar. Este es el reino de 5 del Padre, es la primera humanidad, la imagen del Espíritu invisible. O sea, aquí vemos cómo el Creador le llama humanidad a cosas invisibles. Un ejemplo, la imagen del Espíritu invisible. El pensamiento anterior. O sea, un pensamiento, eso es a lo que se refiere él, para él como otra humanidad. Bárbelo dice después pensamiento junto con conocimiento anterior. O sea, un conocimiento. Después inmortalidad, vida eterna y verdad. O sea, uno no puede decir, ay, aquí yo tengo en mi mano la inmortalidad, o aquí yo en mi mano tengo la vida eterna, o aquí en mi mano tengo la verdad. No, son cosas que uno puede tener en nuestros pensamientos, o que simplemente puede habitar dentro de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Ok? Entonces son cosas invisibles que no podemos apreciar a simple vista, como la fe. Esa es otra creación, por decirlo así. Pero esa es una creación en los reinos eternos, en esa creación de Yahweh, donde Él habita en el mundo invisible. ¿Me explico? Ahora, bueno, entonces seguimos avanzando. Referente a lo que viene diciendo, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estas, recordemos, libro apócrifo de Juan. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, como Yahweh estaba en su primera creación, se creó a sí mismo y descendió. Por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces podemos ver cómo Yahweh fue el único que descendió de esa creación, porque se creó a sí mismo. Fue el único que ha descendido. Y claro, ascendió también, pero es el único que descendió, que se hizo carne para habitar entre nosotros.
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a... Ahora sí, se viene lo bueno. Se viene lo bueno. ¿Existe o no existe la reencarnación? Les voy a dar en base a lo que yo he estudiado, no existe. No existe la reencarnación. Sí existe de manera espiritual, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo muy entendible que yo creo que lo van a poder apreciar, ¿ok? La reencarnación del alma no existe. Lo que sí puede existir es del espíritu. Recordemos que está el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Ok? Ok. De lo que viene siendo el alma no existe. Lo que sí puede existir la reencarnación en un contexto diferente. Ahorita se los explico. ¿Vale? El cuerpo pues no. Eso lo tomamos en cuenta. Cuerpo no. El alma tampoco. Y el espíritu no es que sea una reencarnación, pero vamos a explicarlo, ¿vale? A ver, vamos a poner este ejemplo referente a unas computadoras, ¿ok? Vamos a poner aquí lo que viene siendo un celularcito, ¿no? Es una tablet, vamos a ponerle, es una tablet. Vamos a poner aquí que un celularcillo. Ahí mis dibujos chidos. Y una computadora, una laptop. Vamos a poner una laptop, ¿eh? Imagínense ahí que es una laptop, ¿vale? Bueno, lo pongo aquí. A ver, en un momento que... Listo. Bueno. Estas tres son cuerpos. Ok, es un cuerpo, este es otro cuerpo y este es otro cuerpo. Son tres cuerpos, o sea, veamos estos aparatos electrónicos como cuerpos, ¿vale? Ahora, recordemos que estos tienen un cuerpo y literalmente tendrían una alma, que tendrían como cierta información, ¿ok? Porque esta tablet tiene una información, no sé, tiene 5 gigabytes, por decirlo así, ¿no? Tiene no sé, megapíxeles tanto y de RAM tanto, ¿no? Igual tiene de RAM tanto, megapíxeles tanto y gigabytes tanto, ¿no? Igual lo mismo de este lado. Entonces, bueno, entendiendo este concepto de lo que estoy haciéndome referencia, es comprender que aquí hay algo muy interesante. Toda esta información que tiene esta laptop viene ¿a dónde? A la nube. Ahí tengo, caray. Espérenme. Viene a la nube, ¿ok? Todo va a la nube. El de el de y el de este. El de la laptop, el del celular y el de, perdón, el del lo que viene siendo la tablet, el celular y la laptop. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, recordemos que está el cuerpo, está el alma. Aquí ya está esto, cuerpo y alma, ¿ok? Cuerpo y alma, porque el alma adquiere en base al proceso de su vida un espíritu, o sea, información. Me explico, es como nosotros, a ver, compramos un celularcito, una tablet y ¿qué pasa? Pues empezamos a meterle información y esa información se va quedando en la tablet, que es lo que nosotros es el espíritu. ¿Ok? A eso se llama espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Esto pasa también con esto y esto sucede con esto. Ahora, hay algo muy interesante, que toda esa información va a la nube. Tanto el del celular, tanto el de la tablet, tanto el de la laptop. Entonces, esta información, pues ahí se queda. Ahí se queda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en cualquiera de estas tres, la información que tenga lo puede tener y la información que tenga
el celular lo puede tener la laptop y la información que tiene la laptop lo puede tener la tablet. ¿Cómo? Un ejemplo. Supongamos que yo entro a un correo electrónico. En estos tres vamos a entrar a un correo electrónico de una empresa. ¿Ok? Tengo yo tres aparatos, pero en los tres aparatos pues lo que yo quiero hacer es entrar a un correo electrónico. Supongamos que yo tengo uno, un familiar tiene otro y otro familiar tiene otro. Okay. ¿Qué va a pasar con esto? ¿De qué manera nosotros podemos acceder a la información que está en la nube? Bueno, de la manera que nosotros podemos acceder es con una clave, con una clave o una llave. Ok, recordemos que cuando uno quiere entrar a su correo, ¿qué es lo que te dice? Contraseña, ¿verdad? Y esa contraseña, pues normalmente si lo han apreciado, aparece como una llavecita, ¿no? Aparece como una llavecita, así y así, más o menos, una llavecita, ¿no? Entonces, esa llavecita es referente a la llave o a la clave que estamos hablando, en el cual esa llave o esa clave es la representación del Mesías. La contraseña para nosotros es Yahushua. Yahushua, en un momento. Esa es la contraseña. Al nosotros entrar en esta contraseña, al declarar que Yahweh es Yahushua, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que Él es el que nos da vida, podemos nosotros adquirir el conocimiento o el espíritu del Creador. Que recordemos que el espíritu es un conocimiento, es una información que va adquiriendo nuestro cuerpo. Al entender eso, podemos hacer estos análisis. Comprendemos que por eso pasa que Juan el Bautista, Johanán el Bautista, ¿qué es lo que pasó? Que decía, Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Supongamos acá, me compro un celular nuevo. Me compré un celular nuevo y lo que voy a hacer es que la información o el conocimiento que Juan el Bautista o Johanán tenía va a habitar en este cuerpo, porque este cuerpo que viene siendo este celular tiene la capacidad para poder soportar la información de Johanán, porque un ejemplo, este solamente aguanta 1 GB, este 2 GB, este 3 GB, pero este celular aguanta 10 GB y la información de Johanán era de 9 GB. Por eso era imposible que esta información pudiese habitar en estos tres aparatos. Al entender eso, el único aparato que pudiese soportar viene siendo este celular que me compré, que tenía 10 GB. Que eso se vendría representado como, ¿en qué concepto? Que una persona tiene que apartarse para que un frasco, para que para poder nosotros, para que en nosotros habite el espíritu del Creador. Porque recordemos que nosotros somos como vasos en el cual llenamos agua, que es la información. Si el vaso es muy chiquito, pues se va a caer y no lo va a poder soportar. Por eso la Escritura dice, no se echa vino nuevo en un odre viejo porque puede explotar. También entender que el conocimiento de Johanán, que viene siendo el cuerpo de Juan, por el hecho de que lo que viene siendo su madre, Zacarías y Elizabeth, ellos se habían apartado, se habían purificado, se habían santificado para que pudiese habitar el espíritu de Juan, así como lo que pasó con Miriam y Yosef. ¿Qué pasó? Miriam y Yosef se apartaron, eran seres que estaban purificados,
en el cual pudo habitar y reposar el espíritu del Mesías o descender el espíritu del Mesías en el cuerpo de Yahushua. ¿Ok? Entonces tomarlo en cuenta para que lo puedan comprender, en el cual recordemos que este cuerpo o este celular tiene que tener ciertas características para que pueda reposar la información en este celular. Porque si este celular no tiene características para que pueda almacenar la información que yo quiero descargar, va a ser imposible. ¿Qué es lo que te dice cuando tú tratas de descargar, no sé, un videojuego? Almacenamiento lleno. Entonces dice almacenamiento lleno y entonces no puedes descargar ese videojuego. ¿Y qué pasa al no descargar ese videojuego? Pues obviamente tienes que borrar información para poder descargar eso. Y una de las maneras también que se pudiese decir es que nosotros recibimos información y tenemos que dar. Y al momento de nosotros dar la información, nosotros así podemos recibir más información. Entonces tomarlo en cuenta porque estamos dando algo que ya tenemos. Si lo que se nos ha dado nosotros no damos, no vamos a recibir más porque ya tenemos un almacenamiento lleno. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, en base a esto que les acabo de compartir, que me aventé un rayadero, bueno, es referente a lo que les quería compartir de la reencarnación. La reencarnación en sí no existe. Lo que pudiésemos ver es que el espíritu puede habitar en diferentes tipos de cuerpos. Yo les pongo otro ejemplo. A ver, hay a veces que nos sucede que nosotros vemos en ciertas personas, dicen, no, es que tú tienes un comportamiento como de alguien que yo conozco. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Bueno, es porque a lo mejor esa persona que ya no estaba pudo haber reposado el espíritu o el conocimiento en esa otra persona. Porque al fin de cuentas es información. Es información de alguna u otra manera. ¿Ok? Recordemos que ser ungidos es recordar, es echar aceite en nuestra cabeza. En la antigüedad se echaba aceite sobre la cabeza. Y ese aceite es la representación de los dos testigos que habla en Zacarías 4 y Apocalipsis 11. Ese aceite, recordemos que es de la Escritura. Uno, al profundizar en la Escritura, recordemos que son aceitunas. Y una aceituna la tienes que machacar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros cuando también estamos leyendo la Escritura, de ir verso por verso y machacar cada detalle, cada punto, cada análisis, es ese aceite que estamos echando a nuestra menorá. Entonces, por eso, quieran o no, es importantísimo hacer este proceso que hemos estado haciendo nosotros en base a la Escritura. Analizar punto por punto, o sea, no pasárnoslo de largo, sino realmente darle ese valor que tiene la Escritura, letras, números y símbolos. Ustedes han visto que yo en un verso pues me tardo 40 minutos, es solamente un verso para dar la interpretación de ese verso, cuando otras personas se tardan a lo mejor que, no sé, 2-3 horas, pero ya se leyeron muchos capítulos, un capítulo, 2 capítulos, y no tiene que ser así. Particularmente tenemos que profundizar cada detalle porque en cada detalle es aceite para nuestra menorá. Entonces, para nuestra menorá, que recordemos que es la representación de estar siendo ungidos, porque el ungimiento se daba en la cabeza como la representación de nuestra mente, nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que recordemos cómo está formado o cómo se ve un cerebro, ¿no? El cerebro se ve como si fuese una nube. En sí sería la representación de la nube, representando la nube de información
que nos presenta la tecnología, ¿no? Cuando uno va descargando cosas. Entonces, se puede ver ese paralelismo. Nuevamente repito, un celular que es un cuerpo y es una alma. El espíritu es la información que se descarga. Entonces, ¿cuál es la contraseña para poder descargar? Declarar que Yahweh o Yahushua es nuestro Salvador. Tomando en cuenta eso, el Padre pueda permitir, si así Él quiere, que su espíritu descienda sobre nosotros, ya sea de cuál, de su temor. O sea, uno empieza a tener temor porque dices, uy, mira esto, lo otro, no, sí, esto está mal, mira lo que ha pasado, porque sabemos que es bueno, y después empezamos a hallar sabiduría en ese temor, y se empieza a ver reflejado en las personas que hay sabiduría en su comportamiento. Después está el conocimiento de saber cómo uno tiene que actuar ante dichas circunstancias. Si yo carezco de conocimiento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Un ejemplo, en el concepto de el alimento. La escritura en sí hace referencia que el ser humano no tiene que comer carne. Hay un conocimiento ahí. Ahora, el pueblo comería carne o estaría comiendo carne porque carece de conocimiento, no sabe por qué lo hace. Es como la gente en Navidad, la gente en Año Nuevo, la gente que celebra las fiestas referente que son fiestas paganas. Sabemos que lo que se hace es porque carecen de conocimiento y no saben el origen de las fiestas. Entonces, al no saber el origen del por qué hacemos las cosas, y eso es en todo, obviamente carecemos de conocimiento. Es como un contador, un ingeniero. Obviamente yo no le voy a decir si desconozco en esa rama de información, yo no le voy a decir a esa persona, oye, es que es así. A ver, la pregunta es, ¿por qué estoy diciendo que es así? Pues obviamente tiene que haber una explicación. Si yo nada más digo, no, es que yo creo que es así porque yo así creo. No se trata de eso, se trata de investigar, de profundizar, de analizar y después poder dar ese conocimiento en base a la información. Entonces tomarlo en cuenta que esta es la interpretación de lo que yo les acabo de compartir referente a la reencarnación. No hay reencarnación. ¿Ok? Si podemos verlo, es que el espíritu puede reposar en cuerpos, así de simple, como los acabo de explicar. Entonces, es un alimento sólido, esperemos que sea de gran bendición. Estuvo interesante y es muy bonito, y es así como el Padre me lo mostró. Esperemos que ustedes también lo puedan apreciar como yo se los muestro. Y bueno, sería todo. Pues que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan un excelente día, noche, tarde, en el momento que alcancen a apreciar este video. Igual estoy para servirles, que tengan un excelente yom, bendiciones.